Ahora vamos a conocer 3 experiencias concretas. Iros sentando mientras, si no os importa que os dé la espalda, de estos procesos de acompañamiento. Nos decía Álvaro que había habido 14 procesos experimentales, vamos a conocer 3 de ellos y vamos a ver qué barreras o limitaciones al empleo presentaban esas personas al inicio del proceso, qué otras carencias o necesidades tenían, cómo se adaptaba a esa mirada interseccional y qué resultados han tenido más allá del mero hecho de conseguir un empleo, si ese acompañamiento ha ayudado o no a transformar a las personas. Nos va a presentar estos casos Usue Arteche, Uría, Lanbideko Inklusio Zerbitzuaren. Se trata de la responsable del servicio de inclusión Lanbide y tenemos con ella a Juan Jordana Zorrilla y Zuriñe Mindeguía Bernardez. Un aplauso, por favor. Bueno, egun guztioi. Buenos días a todos y a todas. Ha explicado el planteamiento teórico que ha tenido toda esta experimentación en el acompañamiento de itinerarios mixtos, pero nosotras en esta mesa de diálogo lo que pretendemos es un poco bajar a tierra, ¿no? Hacer ver que estos casos tienen mucho de realidad, de calle, ¿no? Bueno, que esta teoría que Álvaro ha explicado tiene calle, ¿no? Y para eso, bueno, nos acompañan en esta mesa, como ha dicho, bueno, pues Pilar Navarro, que ha participado, los 3 han participado en esos programas experimentales de acompañamiento en itinerarios mixtos. Pilar Navarro ha participado en el programa El Caro Bechen y es orientadora laboral de Lanbide Mazarredo. Zuriñe Mindeguía ha participado en el proyecto Kutsuak, o sea, Parkatu Batzen, y ella es directora de Inclusión Sociolaboral y Intervención Comunitaria de Zabaldos. Y Juan Jordana, él ha participado en el proyecto Kutsuak y él es trabajador social de la Red de Salud Mental de Álava y referente comunitario de la Red de Salud Mental de Álava. Bueno, les hemos pedido previamente que nos trajeran 3 casos concretos, un poco para, a través de esos casos, podamos ver y extraer, bueno, pues muchos de las conclusiones de las que ha hablado Álvaro. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener proyectado las características de cada uno de los casos con nombres ficticios y características ficticias también, y ellos 3 nos van a explicar brevemente qué características tenían esos casos. Sí que les pedimos que fueran de especial complejidad o bueno, pues algo que fuera destacable, ¿vale? Entonces, no sé quién queréis empezar. Si quieres empezar, Pilar. No va a salir nada. Pues no lo sé. Íbamos a proyectarlo en euskera, pero bueno, vale. Como os lo va a contar muy bien, no... Nuestro proyecto es El Caro Bechen. El objetivo era la coordinación con el servicio... Bueno, nosotros trabajamos en Lanbide Mazarredo, en Bilbao, y el objetivo era trabajar en coordinación con los servicios sociales de base de Abando Indautxu, también del Ayuntamiento de Bilbao. Y a su vez con Gaztaroa Sartu como entidad del tercer sector, facilitadora y promotora de todo esto. Nuestro perfil es familias monomarentales y el caso que traemos es Laia, es una mujer que ronda la cuarentena, tiene DNI, aunque ella originariamente ha nacido y ha vivido en Centroamérica. Cuando viene a nosotras viene con 4 hijos menores y otra hija que no vive con ellos de unos 21 años y también vive además con su amachu de 63 años con ciertas dificultades a nivel de salud y de movilidad. Esta mujer tiene DNI y está trabajando de modo precario porque no puede conciliar el cuidado familiar con el mantenimiento económico de su familia. Y bueno, pues se interesa por nuestro proyecto. Sigo yo. Bueno, como veis, yo vengo de la Red de Salud Mental de Álava. Mis clientes fundamentalmente son trastorno mental grave y
cuando hablamos de exclusión, la enfermedad mental es la exclusión de la exclusión. Es decir, hoy por hoy el estigma de la salud mental sigue estando en la sociedad y cualquier programa de inclusión que incluya como cliente nuestros usuarios, nuestras usuarias, de alguna manera tiene un hándicap añadido en cuanto a la sensibilización de lo que es el trabajo con trastorno mental grave, que supone y de alguna manera implica una, no sé si formación, pero sí una sensibilidad especial para dirigirse a este tipo de población, ¿no? No vale solo la buena voluntad, sino que se necesita un cierto bagaje y una cierta experiencia en este ámbito. El programa que vengo a presentar es el programa Kusuak, es un programa que hemos realizado con Sartu. Sartu es del tercer sector, es una entidad con la que llevamos trabajando muchísimos años, nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero este programa ha permitido establecer unos lazos y dinámicas de funcionamiento que se van a mantener en el tiempo, independientemente de que el programa de itinerario como tal se mantenga o no. Ya se han creado una dinámica de forma de trabajar que esa sí que se mantiene. Y se va a mantener primero porque ha sido y es beneficiosa para nuestros usuarios, y segundo porque es beneficiosa para el propio personal, es decir, nos sentimos a gusto con nuestro trabajo. Yo llevo trabajando en salud mental 40 años, yo ya peino canas, aunque en la foto parezca que soy un paciente más, pues ya sabéis que todo se pega menos la hermosura, y esa es la realidad. Pero en todo este tiempo, el programa de itinerarios mixtos, este programa concreto de Kusuak, me ha permitido retomar un poquito la ilusión en mi trabajo y en las posibilidades de poder llegar a un colectivo que es de difícil acceso. Os voy a explicar un caso, que es un caso tipo. No he cogido el caso más complejo, todos son complejos, en mayor o menor medida. Cuando hablábamos, comentaba John que en sanidad, en salud, se ha abordado más la complejidad y hay más instrumentos para el tema de la complejidad. Yo alguna clase me he perdido porque en salud mental estamos demasiado especializados, y en sanidad también estamos demasiado especializados. Ahora tenemos traumatólogos que operan la cadera izquierda y en salud mental está pasando, y eso no es coincide con la visión holística que hay que tener a la hora de atender a los pacientes. Los referentes en este programa han sido el colectivo de trabajadores sociales con el equipo de Sartu. Si no se ha dejado entrar, y en ese sentido ahí yo creo que tenemos que hacer una autocrítica a otros colectivos, porque queríamos unificar un lenguaje común que permitiese de alguna manera marcar criterios sin gastar saliva, es decir, saber de lo que estábamos hablando desde el minuto -1, ¿no? Ahora, después de los resultados, veo que ha sido un error por nuestra parte y que este tipo de programas de itinerarios mixtos hay que abrirlo a todos independientemente de la profesión. Tendemos mucho a ser corporativistas en nuestra profesión y ahí la fastidiamos, ¿no? Esto es un paciente de 41 años, un chico que es soltero sin hijos, sin contacto con la madre, es decir, tiene madre y padre, pero la madre hace tiempo se marchó de casa entre otras cosas porque a su hijo le diagnosticaron una enfermedad mental, con lo cual
ahí está el duelo del propio chaval. Yo, para todos los que son, teniendo yo 60 años, 40 años, para mí me parece un chaval. Y si lo veis, además, es que tiene mucha pinta infantiloide en un momento dado. Convive actualmente con su padre de 73 años, podéis ver la diferencia de edad. Tiene una hermana mayor, pero que no vive en Vitoria, está emancipada y tiene su vida. La relación es buena, pero no tiene más red social de apoyo, ni formal ni informal. De hecho, ha estado durante 5 años sin salir de casa, en situación de pleno aislamiento social. Al único que le preocupaba era al padre, y el padre ha hecho todo lo posible, por decirlo de alguna manera, para intentarle meter en la comunidad, pero él no se veía capaz. Estamos hablando de tema de capacidad, de autonomía y capacidad, y en salud mental hablar de autonomía y capacidad es difícil porque los que estamos enfrente damos por supuesto que una persona con trastorno mental grave no tiene capacidad. Y nos equivocamos. Es como pensar que todos los que estamos aquí tenemos capacidad para el 100% de las cosas. Y eso es mucho pensar, ¿no? Entonces, hacer esa autocrítica como profesionales es importante porque colocas al paciente delante, el medio, más que delante, el medio. Porque sí que hablamos del método centrado en la persona, pero algunas veces estamos en el método centrado en la tarea. La persona se nos llena la boca con la frase de método centrado en la tarea, pero algunas veces en salud mental tú lo que tienes que hacer es, con lo cual no está el paciente en el centro, ¿no? En cuanto a experiencia laboral, bueno, se avergüenza por su situación y tiene una desesperanza continua, es decir, los primeros enganches, los primeros contactos han sido muy difíciles. De hecho, la primera entrevista que tuvo con Sartu fue acompañada del padre, lo cual que no es habitual, es decir, generalmente se busca la autonomía y que no vayan acompañados de la mano, pero en este caso en concreto se veía interesante que el padre quitase el miedo, porque no sabía dónde iba, y conociese a la persona referente de Sartu, porque a mí ya me conocía, a los profesionales ya nos conocía, pero a la otra parte, que es donde lo derivamos, no conocía. Entonces se presentaron los dos y ese primer enganche fue fundamental. Estamos hablando de enganche emocional. En aquel entonces todavía no se estaba hablando de programa de empleabilidad, no se estaba hablando de diagnóstico, no se estaba hablando... Sí se hablaba del diagnóstico clínico, que si os fijáis no lo he mencionado y ni lo quiero mencionar, porque de alguna manera hay diagnósticos que son como una losa. La pobre persona tiene que llevar esa cruz como un vía crucis, ¿no? A nivel de formación tiene una experiencia laboral de 15 años, pero con muy poco éxito. Trabajos en precario, generalmente buscado siempre por él, pero que, pues bueno, pues de poca especialización, porque sí que tenía cierta formación en cocina, pero en los empleos en los que ha querido trabajar, pues el nivel de exigencia era muchísima y no se adaptaba, evidentemente, a la situación de él. No digo más. Bueno, ya nos has tocado muchos elementos que vamos a ir tocando a lo largo del diálogo. Nos queda el caso de Anne. Sí, bueno, al final un poco por dar un ¿Estás aquí en Chutendá? Ay. No estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Muchas gracias en primer lugar por reconocer o poder compartir este trabajo que hemos realizado en Itinerarios Mixtos. Es un programa de acompañamiento sociolaboral que antes de alguna manera de empezar con esta experiencia, pues lo que hacíamos era acompañar a los jóvenes de 16 y 23 años pertenecientes al sistema de protección de la infancia y adolescencia dentro de la Diputación Foral de Guipúzcoa, concretamente aquellos que estaban pues en algún recurso residencial, ¿no?, dentro de la red de los recursos residenciales que la Diputación tiene.
Entonces, sí que, bueno, ahí entre otras cosas, bueno, dentro de Batsan hacemos muchas cosas, somos muy inquietas, pero sí que una de las cosas que hacemos es lo que he dicho, ¿no? Ofrecer un acompañamiento especializado a estos jóvenes, ¿no? Entonces, aquí sí que nos pareció interesante cuando vimos la oportunidad de poder participar en itinerarios mixtos, pues bueno, el poder de alguna manera engranar estos itinerarios, ¿no? Estos procesos de acompañamiento que realizamos con el sistema de empleo, ¿no? Entendiendo que también es un sistema que tiene mucho que decir ¿no? y mucho que hacer también dentro de estas trayectorias de los propios jóvenes. Entonces, bueno, el caso de Anne es una joven que tiene 18 años, está en situación de desempleo, concretamente se está formando, está ahora mismo cursando bueno, cuando empezó el primer año de formación profesional, no tiene experiencia laboral, no tiene ninguna experiencia laboral y tampoco tiene desarrolladas las estrategias, bueno, y ni las actividades ni las técnicas necesarias para poder hacer una búsqueda activa de empleo de manera autónoma, ¿no? Que es al final lo que desde Batsen intentamos fomentar, ¿no? Conviven en Andoain en un programa y en una vivienda en el que el equipo educativo hace mucho trabajo para favorecer esa transición a la vida adulta de la propia joven y de las demás jóvenes y, bueno, sobre todo enfrentar al reto, ¿no? de cuando salgan de ese sistema de protección, pues los grandes retos como los que son el tener unos ingresos y también disponer del acceso a una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la situación de Anne antes de iniciar itinerarios. Vale, es que ricasco. Bueno, hay un elemento que me gustaría empezar a que hablemos de ello, que es el del empleo, ¿no? A menudo, bueno, pues hemos visto en los itinerarios mixtos, y además es un dato que nos ha dado Álvaro, que había personas que ya entraban en el itinerario mixto con empleo, ¿no? Y eso no estaba siendo una garantía de inclusión, ¿no? Porque hemos observado que el empleo juega diferentes funciones, depende el caso, la persona, la situación, ¿no? Entonces era un poco el caso de Laia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué relación tenía con el empleo? ¿Cómo abordasteis ese? La cuestión es que Laia tenía un mini job, porque ella bueno, pues sentía que no podía permitirse más. Trabajaba unas poquitas horas todos los días en el sector de la hostelería limpieza, en un sitio además, un hotel de Bilbao, cercano a su zona de domicilio, pues porque tenía muchas personas que atender. Son 4 menores, 2 de ellas con necesidades educativas, otro con necesidades psicológicas, pues bueno, situación muy complicada. Y una Machu, bueno, pues así. Empezamos por la voluntariedad, por el interés por nosotras. Nosotras nos presentamos el proyecto, hubo mujeres que desconfiaban, y nosotras veíamos que es que es ideal para ella, pero no había una base en la que trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, esta mujer, sin embargo, a pesar de que, bueno, pues se la había castigada, bueno, pues desde un poco del descreimiento, pero sí nos dio permiso para trabajar. Y lo primero que hicimos, obvio, es plantear el tema de la RGI, la capacitación al mismo tiempo y alternativas a otros empleos con un poquito más de estabilidad, porque a esta mujer la llamaban de una TT y, bueno, pues tenía que dejarlo de repente todo. Bien, la RGI nos dijo que no, que ni hablar. O sea, anotemos, como somos en Lanbide, que no quieren ni nuestra RGI, ¿eh? Y planto esto por el tema de la accesibilidad. Yo he sido consciente de lo inaccesible que somos los sistemas públicos en el Elkar Hobetzen. Es una pesadilla. Cuando yo he tenido que utilizar los métodos estándares para ponerme en contacto con mi igual en servicios sociales de Abando, me ha sido imposible. Imaginaos estas personas que ya no solo necesitan con urgencia algo, porque a Lanbide pocas personas vienen por gusto, sino que encima tienen pues muchas barreras. No tienen saldo, o el teléfono es una máquina y no entienden. Bueno, por eso lo digo. Se consiguió mejorar, estabilizar un poco el empleo y
se abrió a, vamos a probar la RGI, Laia, que siempre podemos renunciar a ella, vamos a ver cómo te va con ella. Ella tenía mucho miedo a la leyenda o no de las cantidades susceptibles de reintegro y bueno, pues dijo, bueno, la verdad es que lo primero que, o sea, eso ocurrió cuando se estableció el vínculo, una relación de confianza, tanto con las educadoras de Gastaroa como en este caso por RGI conmigo. Eso es fundamental y ese es uno de los momentos, bueno, pues milagro, ¿no?, que ocurren, y cuando empieza todo a desarrollarse, obviamente escuchando a la persona. Y bueno, pues básicamente obtuvimos la RGI, Gastaroa estuvo apoyando con la búsqueda de formación y empleo, se inscribió muy ilusionada porque empezó la sensación de, pues igual sí que puedo con todo, ¿no? Igual sí puedo salir de aquí, ¿no? Ella estaba como en una jaula en la que decía, es que esto es lo que hay y menos mal que tengo esto, ¿no? Y bueno, vamos a... Y bueno, actualmente tiene la capacitación sociosanitaria, está trabajando y cobra una complementaria de RGI. Vale, sí, porque ahí sí que tuvisteis que abordar diferentes ámbitos vitales que, ¿no? Sí, que eran una es, barrera sí. para ella. Sí, se han atendido ámbitos de vivienda, pues porque la vivienda era muy pequeña, del cuidado de los menores, servicios sociales de base ha trabajado con el tema de la beca de comedor, porque educación es otro de los grandes que tenemos aquí en reto. Se ha trabajado la atención psicológica, otra vez la cobertura de menores con los Udalecus, bueno, por supuesto, talleres de socialización y de creación de redes, porque son mujeres muy solas. Dentro de que tienen muchísimos frentes, hay mucha soledad y mucha carencia de iguales, ¿no? Entonces ahí Gastaroa lo que ha hecho es un trabajo de bueno, pues de abrirle muchos contactos para que ellas tengan foros y tengan, bueno, pues donde compartir información también interesante para ellas. Vale. Y volviendo al empleo, estábamos diciendo que puede cumplir diferente rol, y en el caso de la salud mental tenía un rol muy diferente, a pesar de haber tenido en un momento dado Markel un trabajo precario, ¿no? En ese caso el empleo tuvo otro rol muy diferente, ¿no? Mucho más instrumental. Sí, bueno, yo no le llamaría instrumental, yo le llamaría un rol esencial. Es decir, para Markel lo importante no ha sido el poder acceder a un empleo normalizado, en el que se siente, no es decir, trabajar de cocinero, no es un trabajo carente de estrés, y ha sido capaz de poderlo abordar. Le aporta un sustento económico a él y a su familia, pero lo importante es el apoyo emocional que a él le ha supuesto sentirse útil. Yo, de alguna manera, a la hora del programa de Cuchua como programa de inclusión de empleo, para mí va más allá del mero empleo. Es decir, os he traído un caso que podríamos pensar que es de éxito, y lo es, en efecto, una persona que no había trabajado, que no tenía experiencia laboral, que se forma a través de otra entidad también que intervino y colaboró mucho en la normalización del paciente, que fue Curroja. Se hizo una formación, sacó una titulación que le ha permitido al acceso laboral, incluso bueno, pues con la gente del trabajo, a aumentar su entorno de relación social. Pero el impacto en el paciente, para mí, para los profesionales, es más el impacto emocional. Es decir, un paciente, una persona que no venía a consulta, que acude después de varios intentos por nuestra parte de vender el programa para que pudiese acudir. Claro, ir a conocer a gente nueva en Sartup, ¿dónde está eso? Y el hecho de que sean los propios compañeros en la sala de espera, estoy hablando de un paciente de hospital de día, en la sala de espera, que le digan, ¿has estado con Juan? ¿Te ha hablado de Cochua? Que es decir, que sean los propios pacientes que vendan el producto,
ya ahí no pintas nada. Es decir, y de hecho así fue. Es decir, Markel fue a Sartu por indicación de una compañera del servicio. Y durante ese proceso, que se estudió la empleabilidad, los gustos, los deseos, las aspiraciones, que luego no eran tan irreales, es decir, eran unas aspiraciones. El hombre había estado trabajando como cocinero en un chino, que no es la mejor experiencia, pero y le gustaba, con lo cual quería seguir dando ese paso, y hacia ahí le dirigieron desde Sartu. Lo importante fue el cambio gradual de actitud y de la cara con la que venía a consulta, mucho más relajado, más sonriente, empezó a utilizar el humor. Es decir, en salud mental el utilizar el humor es el mecanismo más sano, por decirlo de alguna manera, que tiene el cerebro en un momento dado, ¿no? Es un paciente que al principio lo llevábamos conociendo la friolera de 5 años, y había tenido varios ingresos hospitalarios, graves, de descompensaciones psicóticas graves, y generalmente cuando venía, pues ya la silla no la quería calentar, enseguida se levantaba y se marchaba, hasta que nos hablaban con mi compañera Maries de Sartu, y dicen, no, pues he estado conmigo 1 hora y media. Y digo yo, aquí pasa algo, es decir, no soy yo, no es el paciente, soy yo, claro, es decir, no, lo cual te das cuenta cómo el tercer sector, que tendemos a minimizar son mucho más profesionales que incluso los propios profesionales de la pública. Es decir, yo me he tenido ¿qué haces? ¿De qué habláis? Pues hemos empezado a hablar de él, no del empleo, de él, de su vida con su padre, de lo mal que lo pasa, de sentirse como cuidador principal. Esa relación es lo que ha permitido el sentirse él a gusto. De hecho, es un paciente que ahora mismo se le ha dado de alta clínica, pero no de alta social, es decir, se sigue teniendo seguimiento desde lo social. Eso en lo clínico, no sé si sabéis algo de lo sanitario, pero en lo sanitario y lo social somos las ovejas negras. Y claro, vamos a decirlo. Igual hay alguien de Osakidetza y quisiera jubilarme todavía dentro de la empresa y no buscar otro empleo. Pero la verdad es que es difícil esa perspectiva de inclusión de lo social dentro de sanidad. La sanidad que tenemos ahora es poco inclusiva. No nos damos cuenta que el traumatólogo, cuando opera una cadera, está haciendo inclusión social, está facilitando que esa persona pueda tener una vida más autónoma. Pero claro, si utilizamos frases como ya no es mío, yo ya he hecho lo que tengo que hacer, ahora es de servicios sociales, todo es social, en esta vida todo es social, de todo lo social sabemos todo Dios, pero enseguida, cuando ya lo sanitario no aborda, ya se pasa directo, se proyecta, como digo yo, se deriva, y está mal utilizada la palabra, aquí no se deriva, lo que te haces es pasar el muerto. Eso es, mira, y eso te lo cojo, y quería preguntarle a Suriñe, porque muchas veces ese pasar el muerto, el pasar el relevo, el testigo al siguiente sistema, bueno, es lo que ha marcado hasta ahora, ¿no?, muchas de las políticas. Pero, y además, por ejemplo, en el caso de Anne, ella ya venía del sistema de servicios sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis esa convivencia entre diferentes apoyos de diferentes sistemas? Sí, ahí, bueno, como bien has comentado, Uxue, ella ya era usuaria de servicios sociales, en este caso, pues bien por la situación familiar y personal que atravesaba, ¿no? Sobre todo dificultad personal y familiar que atravesaba la Anne, en este caso, la joven. Entonces, aquí ya desde los servicios sociales ya se venía trabajando ciertos objetivos más relacionados con los ámbitos más personales, ¿no?, y más sociales en este caso, como puede ser el desarrollo de la autonomía,
la participación comunitaria, el fortalecer apoyos sociales, tanto primarios como secundarios, ¿no? Todo esto ya se venía trabajando desde servicios sociales, ¿no? Y es ahí cuando de repente, bueno, pues el equipo educativo y la propia joven deciden de alguna manera que quieren tener un apoyo más en clave sociolaboral, ¿no? Entonces es donde se activa Batzen, sí, donde ya nuestro acompañamiento entra, pero aquí Batzen tiene dos objetivos, ¿no? Por una parte lo que tiene es el acompañar y dibujar un itinerario sociolaboral con la propia joven, conociendo cuál es la situación que tiene previamente, y a su vez también hacer un engranaje entre el sistema de servicios sociales y el sistema de empleo, ¿no? Ahí hemos hecho un poco de rótula o hemos hecho un poco de nexo para que de alguna manera haya una colaboración, haya una convivencia, haya una metodología conjunta de trabajo y junto a ello también que se regulen las intensidades de la intervención, ¿no? No siempre tiene que estar la intervención más focalizada en servicios sociales y no siempre en todos los momentos o la trayectoria vital de la persona va a tener que tener más intensidad el empleo, ¿no? Entonces ahí es un poco, Batzen hacía un poco de regulador, ¿no? de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto lo que queremos es de alguna manera que cuando llegan los 23 años de edad y de alguna manera su emancipación está mucho más cerca, ¿no? Su emancipación, el salir del sistema de protección, que por lo menos puedan acceder con una autonomía, ¿no? A la hora de poder trabajar aspectos sociolaborales o que si no, que pueda de alguna manera mantenerse el apoyo que desde la ANVIDE se le puede continuar dando, ¿no? Y estos acompañamientos además contienen una mirada de largo recorrido, ¿no? Son largos. De hecho, bueno, como ha dicho Álvaro también, prorrogamos el proyecto del programa de itinerarios mixtos porque bueno, con un año, 9 meses, un año, se veía que no se llegaba a finalizar itinerarios, ¿no? Y entonces estos itinerarios tienen mucho más largo recorrido, ¿no? Por la complejidad que entrañan, ¿no? Sí, sí, y por la ambición también, ¿no? Es decir, una persona que viene a la ANVIDE, tú le vas a hablar de orientación, formación, prestaciones, poquito más. Pero cuando entramos en un mixto, la mirada cambia, ¿no? Si te cuenta algún problema de tal, le dices, pide citas servicios sociales, no hacemos más. Aquí sí, aquí hacemos mucho más. Lo fundamental es el acompañamiento. Sí. Y el acompañamiento tiene que ser con el factor tiempo. Sí. Si no es derivación, vaya usted a la ventanilla esa. Es decir, lo fundamental del programa de itinerarios mixtos es un proceso lineal que puede tener retrocesos, y en salud mental es algo que vemos. Es decir, no es ir subiendo escaleras, hay veces que hay que bajarlas y tenemos que ser capaces los profesionales de hacerle ver a la persona que eso no es un fracaso, es un proceso normal de su enfermedad, es una forma de tomar conciencia de lo que es la enfermedad, que ninguno de nuestros pacientes tiene. Hablamos de conciencia de enfermedad, pero realmente es que no la tenemos ni siquiera los profesionales en un momento dado. Y luego el tema del acompañamiento continuo, y luego el tema de ser organizaciones fluidas, líquidas, no estancas, no te derivo a esta otra ventanilla y tampoco ni me preocupo si te han atendido o te han dejado de atender, es decir, yo ya he hecho mi parte. Entonces, eso supone complejidad a la hora de trabajar, porque me tengo que coordinar sí o sí con otra organización de servicios a la que le pongo cara. Es decir, a mí concretamente, este programa de itinerarios mixtos me ha permitido ponerle cara a la ANVIDE, que hasta ahora era logro. Es decir, es tan fácil poner a parir a una organización que no tiene cara, que no tiene, ¿no? Pues vamos a hablar todos de la culpa a la ANVIDE, pues es que es así. En el momento que pones cara a la ANVIDE y te das cuenta que está constituida por profesionales que lo único que buscan es lo mismo que buscas tú para el trabajo con tus personas usuarias, y luego hemos notado esa reciprocidad por parte de la ANVIDE, es decir, no ha habido que gastar mucha saliva para explicar que nuestro colectivo es un colectivo especial, que como bien nos decía la ANVIDE,
Ya, no, si ya sabemos que vuestros usuarios tienen otro ritmo. Y esa frase a mí me pareció genial. Es decir, es una forma de... Se dan cuenta de lo que empiezan a sensibilizar de lo que es la salud mental, ¿no? Y eso lo transmiten los pacientes. Contacto que hacen en Lanbide con esa sensibilidad, ya a nosotros ya nos puentean. Directamente el paciente, ¿y para qué voy a estar con el trabajador social? Ya directamente me voy a Lanbide, que he pedido cita conmigo. Eso es lo que tiene que ser. Eso es verdadera coordinación sociosanitaria. Muy bien. Bueno, y ahora me gustaría, han salido muchos de los aprendizajes de los que ha hablado Álvaro, pero hay uno que no ha salido que me gustaría que habláramos de él, porque bueno, Álvaro ha dado datos cuantitativos, pero a mí me gustaría hablar de lo no normativo, de los resultados intangibles, ¿no? A menudo en cada uno de los sistemas medimos los resultados de impacto, ¿no? En el sistema de empleo, ¿no? Empleo, desempleo, o si ha conseguido alguna titulación, ha obtenido alguna titulación o ha sido derivado a tal recurso, ¿no? Pero, ¿qué hay de esta experiencia que vosotros habéis tenido? ¿Qué os lleváis de lo intangible? ¿En qué momento habéis dicho, aquí está pasando algo, a pesar de que en términos cuantitativos no se puede poner un match, ¿no? Yo. Sobre todo, claro, aquí hay dos niveles de evaluación. La evaluación de las personas, las mujeres que han querido participar con nosotras en el proyecto, y la evaluación del equipo, la evaluación de nuestro modo de trabajar y del proyecto en sí, ¿no? Entonces, respecto a estas mujeres, algo muy claro es que ellas perciben que ha mejorado su calidad de vida, en general. Ellas recomiendan a sus personas conocidas nuestro proyecto y han pedido en alguna ocasión a ver si fulanita o menganita podría entrar en el proyecto, ¿no? Eso es muy satisfactorio. Es un proyecto a largo plazo porque es bastante ambicioso. Eso no quiere decir que consigamos grandes logros, pero sí que es un acompañamiento que siempre hay un hilo conductual. Como dice Tomás, a veces no hablan con servicios sociales de base y vienen derechas donde mí o a Gastaroa, pero los tres sistemas sabemos dónde está esa persona y para qué. Y si no lo sabemos, después de estar con esa persona, lo devolvemos. Estamos ahora, de hecho, bueno, pues en proceso de generación de herramientas, ¿no? Hasta ahora ha sido un poco todo apagafuegos, porque nos ha pasado, pues nos ha pasado de todo. Bueno, no voy a contar las anécdotas. Y bueno, luego nosotras como equipo, bueno, yo considero que yo estoy muy contenta. Antes me las he encontrado a las de Gastar, he dicho, ay, mis chicas, digo, ¿por qué dices mis chicas? ¿No? Como, parece como maternal, no, es mi equipo, es realmente mi equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, faltan muchas cosas, faltan muchas herramientas por hacer, pero la sensación de, por lo menos por mi parte, de ser equipo, ¿no? Y de contar con la otra y de pedir sopitas, jo, es que mira, ahora me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Bueno, pues está ahí, y yo creo que habría que extenderlo. Uno de los obstáculos es el propio sistema, no ya por la inaccesibilidad, sino porque los servicios públicos, las personas somos flexibles, pero el servicio público lo es un poco menos, ¿no? Entonces supone, ya no es el esfuerzo de, sácate esto de la manga, que eso ha sido una chulada, y vete aquí, vete allá, haz el pendón. Eso ha estado genial y hemos aprendido muchísimo, tanto de los sistemas como de las personas, ¿no? Pero es que tienes que pelear con el sistema, porque, por ejemplo, en la oficina, si yo no estoy, hay una orientadora menos. A su vez, pues eso, mi agenda hay que ver cómo se trabaja y cómo hacemos los malabares. Es un ejemplo simple, pero es la realidad. Y no, ni por no hablar de servicios sociales de base, que no ha podido venir, y que estaba, bueno, pues muy cargada de trabajo y aun y todo ha sido muy satisfactorio. Es decir, que dentro de los propios sistemas, aunque haya voluntad, porque la ha habido, en este caso y muy clara, tenemos muchos hándicaps y a largo plazo este último que estoy comentando, bueno, pues puede llegar a quemar y decir, bueno, me canso, ¿no? Me canso. Y ya. Bueno, y de ahí también lo hilo con qué os lleváis de así, ¿no? Con una persona
interviene, hace un acompañamiento tan complejo, ¿no? No lineal, con retrocesos, con muchísima coordinación, con mucho diálogo, ¿no? Con mucha disponibilidad, rompiendo las propias mugas que tiene tu propio sistema, no ya el del otro, ¿no? Bueno, yo lo sé en Lambide, ¿no? Con las agendas, con los códigos postales, ¿no? Para mí es un lujo el Elkargobetzen, pero Entonces, para mí, como profesional, no eso, digo ya eso como es. servicio que ofreces, sino como profesional que me permitan hacer este trabajo, para mí es un lujo. Y eso también es Lambide, ¿eh? Sí, sí. Yo, volviendo un poco a la pregunta de antes, subrayaría dos cosas, ¿no? Por una parte, para mí lo no tangible, pero creo que es exitoso, es que la propia persona se sienta protagonista del proceso y que sienta que el beneficio es para ella. O sea, que al final, antes creo que se comentaba en la mesa anterior, ¿no? Al final somos apoyos que regulamos nuestras intensidades y ahí está un poco, ¿no? Cuando nos coordinamos con otros sistemas, pues la intensidad de los apoyos que damos desde un sistema y otro se va regulando a través del proceso vital que la propia persona va viviendo, pero sobre todo que la persona sea protagonista, sea consciente, porque de alguna manera con eso va a ser constante, va a tener una motivación, va a ser sujeta activa. O sea, yo creo que la clave del éxito para mí, que igual no aparece en los números, es eso, ¿no? Y luego, por otra parte, igual también recalcar, ¿no? Que a pesar de que son procesos no lineales, es decir, tú diseñas y acuerdas junto con la persona unos objetivos a trabajar, la persona los acepta, empezamos a movilizar a ver quién va a tener esa responsabilidad, ¿no? Si el sistema de servicios sociales, Batzen o el sistema de empleo. Pero luego, de repente, de un día para otro, toma otra decisión la persona, ¿no? Y empieza a trabajar. O de repente ya deja el empleo o en el empleo de repente tiene problemas con sus compañeras de trabajo y hay que ayudarle en la resolución de conflictos. ¿No? O sea, al final todo eso que de alguna manera va ocurriendo y va experimentando esa propia persona también es parte del proceso de la mejora de la propia persona. Es decir, que a pesar de que no sean lineales los procesos, contribuyen a una mejora de la persona, porque ahí nuestra labor es de alguna manera reconfigurar esos objetivos o replanteárnoslo, ¿no? Replantear esos objetivos con ella misma, ¿no? Entonces, no es lineal, no tiene por qué ser lineal, y de lo lineal también hay mucho que se gana. Bueno, yo la experiencia que saco es una experiencia, yo hablaría del impacto en los usuarios y en el impacto en las profesionales. En el impacto de los usuarios, en general, es decir, se ha atendido en año y medio 84 casos. Eso es un volumen de personas inmenso en un momento dado. Yo no conozco ningún otro programa que en tan poco tiempo se haya podido abarcar un colectivo tan grande, que se ha ido engordando sin hacer publicidad, es decir, por la publicidad que han hecho los propios usuarios entre sí. Yo os he traído un caso que puede ser el bonito, el éxito y tal. Cada uno de los 80 y pico casos para nosotros han sido un éxito. Y me explico. Es decir, hay personas que se han quedado en la fase de elaboración del currículum, poco más. Pero han sabido, en esa fase que puede decir, bueno, menudo, ¿no? Una persona que no se ha puesto en valor con un papel delante, es decir, coño, yo no creía que tenía esta formación o esta experiencia, es decir, verlo en papel y ser capaz de poderlo hacer. Luego el siguiente paso está claro que es la publicidad, está claro que es la formación. Cada persona, cada paciente se ha quedado en una fase, en un determinado tramo de la escalera, pero ha empezado a subir esa escalera. Y como es un programa que no tiene fin, no tiene un principio y un fin, el objetivo del programa es generar una dinámica, hacer aprendizaje, por decirlo de alguna manera, el propio usuario va a ir avanzando con sus recaídas, y para eso están los profesionales y el tercer sector, que también son profesionales, ¿no? Para ese apoyo.
Y luego, a mí me parece fundamental el tema de los programas de itinerarios mixtos. Yo estoy en la coordinación sociosanitaria, que todavía estoy esperando que alguien me explique muy bien qué es eso de la coordinación sociosanitaria, pero veo, y lo he visto desde la experiencia, que el programa de itinerarios mixtos establece un cambio de paradigma real para las coordinaciones sociosanitarias. El trabajo con Sartu, utilizando al paciente de excusa, ¿qué es más que una coordinación entre lo público y el tercer sector, poniendo al paciente como eje de la atención, ¿no? Eso tiene que ser el resto de la coordinación sociosanitaria. ¿Para qué nos complicamos tanto la vida? ¿Para qué creamos comisiones, comisioncitas? Yo participo en una comisión que se llama la Comisión de los Casos Complejos. Y ya a priori el nombre me repatea. El objetivo de la Comisión de Casos Complejos es tratar aquellas situaciones que se han colado del sistema público, es decir, esos casos difíciles, de difícil abordaje, que han ido pasando por las diferentes organizaciones y no se le ha dado una solución. Nos tenemos que juntar las cabezas pensantes para darle una solución, cuando lo que realmente hay que hacer es, vete a tu técnico de referencia o tu técnica de referencia, foral, municipal, de Osakidetza, para que se coordinen. Están en la obligación de coordinarse para darte una respuesta a tu caso concreto. Que os sirva de esto, que en lo que llevamos de año no se ha tratado ningún caso de casos complejos. Significa que se ha generado una dinámica en la que el técnico no está para calentar una silla, el técnico que está ahí atendiendo al público está para darle una respuesta al que viene y no para mandarle, no, mira, eso te lo hacen en servicios sociales, ¿no? Vuelvo a decir que en sanidad todavía tendemos a lo de esto es mío y no, esto no es mío, ¿eh? Entonces derivo, ahí te va el muerto, así de claro, ¿eh? Bueno, pues ya para ir finalizando, muchísimas gracias por habernos traído los casos. No ha salido un tema que nos gustó cuando estuvimos hablando de esto para prepararlo, que en el caso de, por ejemplo, Markel, había conseguido algunos trabajos precarios, pero había conseguido cuadrilla. Sí. Tener una cuadrilla, ¿no? Y eso es lo que nos hace ver que este trabajo... Y pareja. Ah, eso no sabía. Hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo, ¿eh? Yo que soy un poco maruja, pero últimamente con una compañera en Curroja, miro a Curroja porque está ahí el Chomín, que es el que ha sido un poco el referente, en el que últimamente coinciden mucho a la hora de hacer cursos. Entonces, bueno, pues está bien, puede ser una casualidad, pero bueno, y sobre todo es la cara. Yo, una cosa que sí que os pediría para otras jornadas, es que aquí el que tiene que sentarse en estas sillas son nuestros personas usuarias, son los que nos pueden expresar lo que realmente sienten, ¿vale? Entonces, yo sí que os pediría, a mí me he hecho en falta a Markel, Sí, claro, porque ¿no? es que Markel lo dice ahora todo con la cara, Sí. Y antes lo decía también todo, te deprimía, es decir, así las cosas, ahora no. Eso es, que no, que estos acompañamientos no solo se reflejan en el currículum, sino también se reflejan en la cara, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y habernos traído estos casos. Gracias a vosotros. Y bueno, esperemos volver a vernos y seguir con los itinerarios mixtos. Esperemos. Esperemos. Ahí. Esperemos. A ver, igual hay preguntas. No sé si queréis plantear preguntas. Tenéis muy poquito tiempo, 2 minutitos. No sé. Seguimos adelante entonces, si queréis. Bueno, pues ya os han dado un aplauso, pero voy a recordar quiénes están: Pilar Navarro Fernández, Juan Jordana Zorrilla, Zuriñe Mindeguía Bernández, eta Uxue Arteche Uría. Por cierto, Juan, esta tarde van a estar aquí las personas usuarias. Vale. Ya. Que lo Eso me sepas. pasa Les por vamos hablar. a escuchar
porque están por aquí, están reunidas precisamente. En una sala, aquí, en el Palacio de Miramar, están 25 personas reunidas precisamente terminando un proceso de reflexión en el que se les ha pedido que opinen sobre si estas políticas les ayudan de verdad y luego sobre qué opina la sociedad sobre ellos. Así que eso lo vamos a ver esta tarde.